Hola a todos. Bueno, hablemos de traumatología. Esto va dirigido a las personas o a los colegas que van a ser serumistas. Bueno, el serum es una experiencia única en realidad. Tienen que saber aprovecharla. De todas maneras, es una parte de lo que significa ser médico en el Perú, ¿no? Y es bueno que todos tengamos esa vivencia, tomando las precauciones adecuadas y teniendo también mucho cuidado, ya que es el primer contacto, el primer contacto que tenemos con pacientes reales, el primer contacto a ya ser médicos con sello, con responsabilidad legal, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante y felicito también a las personas que se han inscrito en este curso, ya que con eso demuestran el interés que tienen en no querer estar haciendo iatrogenias por ahí, ¿no? Es muy importante entonces hablar sobre cosas que van a poder presentarse repentinamente en su serum. Ya, entonces, más que todo, esta clase va dirigida a lo que es el manejo del trauma musculoesquelético, el manejo de fracturas, un rápido manejo de fracturas y de fracturas expuestas, que son generalmente las emergencias que tenemos en traumatología que tal vez puedan agarrarnos desprevenidos y presentarse, ¿no? En nuestro serum, en este caso en su serum. Bueno, empezamos, ¿no?, con algunas definiciones para recordar, ya que todos ustedes saben las definiciones. Bueno, fractura se define como una solución de continuidad ósea que también se puede dar a nivel de cartílago. ¿Ya? Entonces, fractura pueden ser, de acuerdo a diversas clasificaciones, pueden acomodarse en dos grandes grupos: las fracturas abiertas y las fracturas cerradas. Las fracturas abiertas son aquellas en las que justo la zona de la fractura o el foco de la fractura, por ejemplo, este es un hueso largo, el foco fracturario está en contacto con la superficie cutánea. Y esta fractura, este impacto, produce una abertura, una herida, una solución de continuidad en piel y tejidos blandos. A esto se le denomina una fractura expuesta. Y las fracturas cerradas es en las que no tenemos ninguna o presencia de ninguna lesión en zona de piel o tejido blando. Otro término importante que tenemos que tener en cuenta, ya que en las emergencias traumatológicas, es el término de luxación. Las luxaciones se dan a nivel articular, ¿ya? Y es la pérdida de continuidad, la pérdida completa de la congruencia de superficies articulares. Se puede luxar la muñeca, se puede luxar el codo, se puede luxar el hombro, se puede luxar la cadera. Dentro de las luxaciones, como lo hemos repetido en algunas clases para aquellos que llevaron el curso del ENAM, las luxaciones, las más frecuentes son las luxaciones de hombro. ¿Ya? Esas son las luxaciones más frecuentes que podemos encontrar. En segundo lugar, de las más importantes dentro de las articulaciones más grandes, están las de la cadera. ¿Ya? Entonces, las luxaciones de hombro se pueden deber a traumatismos directos o indirectos. Directos generalmente si es que alguien es impactado con mucha fuerza por algún objeto, ya sea un auto en movimiento, un vehículo en movimiento, o alguien que se ha tenido una precipitación de alguna escalera, de alguna altura, ¿no? Y que cae directamente sobre el hombro. Esto puede producir una luxación, ya bien sea anterior y posterior. Recordar que las luxaciones más frecuentes son las luxaciones anteriores de hombro. Y la segunda más frecuente es la luxación de la cadera. La cadera es la articulación más grande del cuerpo y esta se luxa en traumatismos de muy alta energía. Dentro de ellas, el principal mecanismo de producción es los choques frontales de automóviles, en el que la parte de la guantera, ¿no?, la parte anterior del auto choca, tiene un impacto directo contra la rodilla, y esta a su vez impacta, ¿no? La fuerza se transmite por el fémur, impacta sobre la cabeza del mismo, que algunas veces rompe el acetábulo o en algunas veces o en algunos casos lo luxa. ¿Ya? Entonces, estas luxaciones de cadera pueden ser también anteriores y posteriores, de los cuales los más comunes son las luxaciones posteriores.
Las luxaciones, asimismo, se consideran urgencias traumatológicas. Entonces tenemos que tener dos tipos de definición. Una emergencia es aquella situación que compromete la vida de una persona. En cambio, una urgencia es aquella situación que compromete algún sistema del cuerpo humano, pero que su resolución puede ser dada a partir de las 24, o sea, que tiene que ser resuelta dentro de las 24 o 48 horas, ¿no? Las emergencias, la solución tiene que ser inminente, instantánea. Las urgencias, bueno, pueden esperar, ¿no? Todavía algún tiempo. Las luxaciones, entonces estábamos repitiendo, son urgencias traumatológicas. Nuestro punto de corte para el manejo de una luxación son 6 horas. Y en general, el manejo de las luxaciones lo tiene que hacer el traumatólogo. Ahora que vayan a su serum, van a darse cuenta que hay traumatólogos tradicionales o empíricos, a los que se les llama hueseros, ¿no? En todas las comunidades puede haber uno. El problema de esto, de tener o de manipular a una persona sin haber tomado una radiografía previa, es que en algunos casos podemos hacer más daño del que por sí se produce en la lesión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Hay signos que nos pueden orientar al hecho, ¿no? Signos semiológicos que nos pueden orientar al hecho de que nuestro paciente esté fracturado. Entonces, ante una fractura tenemos que evitar maniobrar, ¿no? Innecesariamente, porque podemos empeorar las cosas. Y ante una luxación también, a veces por esfuerzos forzados, por tratar de regresar la articulación a su lugar, como se dice, ¿no? De volver a poner el hombro en su sitio y todo eso, la forma de hablar, terminamos fracturando huesos, ¿ya? Entonces es importante que sí se maneje dentro de las 6 primeras horas, pero tratar de que sea por un especialista. Y bueno, otras tipo de lesiones de partes blandas son los esguinces, bastante comunes, que se caracterizan por la rotura o el desgarro parcial o completo de los ligamentos, tendones y o músculos que rodean una articulación. Ya, eso valga decir, uno de los esguinces más comunes que tenemos en la consulta diaria son los esguinces de tobillo, ¿ya? La típica torcedura de pie al bajar las escaleras, al bajar del bus, etcétera, que produce aumento de volumen, en algunos casos produce una equimosis moderada y una limitación a la marcha, ¿ya? Esos son los principales signos del esguince, que también tienen que tener un manejo adecuado, ya que estos pueden tener secuelas que disminuyan, ¿no? O limiten la actividad del paciente a mediano y largo plazo. Entonces, para acordarnos, los traumatismos musculoesqueléticos pueden ser producidos por dos tipos de fuerzas directas y fuerzas indirectas. Trauma directo es me golpeo y en la misma zona que se golpea es la zona que se fractura. Por ejemplo, este ciclista cae sobre el hombro y tiene una fractura de clavícula o puede tener una fractura de húmero proximal, ¿no? Si en este caso cae sobre la clavícula y se la fractura, entonces estamos ante una fractura por mecanismo de trauma directo. Mientras que en el mecanismo de trauma indirecto, la fuerza se aplica por una zona del cuerpo, se transmite y fractura una zona un poco más distal, ¿ya? En este caso la patinadora cae con la mano en extensión y puede luxarse el codo, puede producir también una fractura de húmero proximal, ¿ya? Y en este caso, si se lesionara la muñeca, estamos ante un trauma directo. Pero si se lesiona el hombro o estructuras que están un poco más alejadas, entonces tenemos un trauma indirecto. Porque es importante clasificar esto o tener en cuenta esto, porque muchas veces, en algunos casos, los pacientes están un poco asustados, distraídos, entonces en algunos casos también inconscientes, y generalmente no hay informantes en algunos casos de algunos accidentes que suceden en zonas periféricas, ¿no? Entonces uno tiene más que todo de valerse de lo que es la anamnesis para empezar a sospechar el riesgo de una fractura, sobre todo cuando nos vamos de serum.
Nuestros establecimientos, generalmente los que llegamos son de primero, segundo nivel, más arriba ya no. Entonces en estos establecimientos muchas veces, que en la mayoría de los casos, no tenemos rayos X. Entonces lo que tenemos que hacer es valernos de la semiología. Con eso nos podemos dar una idea de las lesiones que pueden tener nuestros pacientes. Por ejemplo, si te comentan que se cae del caballo, ya puedo sospechar que ante una caída de caballo es como una caída de la bicicleta, bueno, parecido. La fuerza, generalmente el cuerpo se va hacia adelante y entonces lo que se fractura es el tren superior, miembros superiores, hombros, ¿ya? En cambio, si son accidentes de tránsito, atropellos, etcétera, etcétera, bueno, ya las contusiones pueden, o los riesgos o las zonas de fractura van a depender de las zonas de impacto también, ¿no? Si el paciente estaba corriendo cuando fue atropellado, si el paciente estaba en una motocicleta o en una bicicleta. Entonces generalmente todo eso interesa. Un accidente de un bus interprovincial, nos interesa saber la posición de los pacientes también, si estaban en la parte trasera del bus donde recibieron el impacto mayor, si estaban en las partes laterales, donde estaban en contacto con las ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es importante, ¿ya? En traumatología entonces tenemos que no solamente es cuestión de ver radiografías, como en algunos casos cuando hemos sido internos, hemos ido al traumatólogo, hemos dicho, ¿puede ver esta placa? No, ¿ya? Entonces siempre tenemos que examinar y también preguntar cómo se produjo el accidente, ¿ya? Entonces muestra de esto son estos imágenes que podemos ver. Entonces los traumas se producen por traumas de alta y de baja energía. Este es otro tipo de clasificación. En los directos, indirectos, también pueden ser de alta o baja energía. Alta energía podemos tener aquellos accidentes de tránsito, como podemos ver aquí, ¿no? Atropellos, las precipitaciones, alguien que cae de un abismo, del segundo piso, del techo, etcétera, los suicidas, y las heridas de arma de fuego también son considerados armas de alta energía. En zonas periféricas es bastante común que la población se arme, ¿ya? Entonces hay ronderos, hay personas que trabajan en seguridad, pobladores que tienen contacto con pólvora, con balas, y también pueden ser comunes este tipo de lesiones de alta energía, ¿ya? Entonces de baja energía tenemos, impactos con menos intensidad, ¿no? En algunos casos son vehículos que han estado en movimiento, pero en un movimiento no a gran velocidad, sino a una baja velocidad, ¿no? O las caídas mientras uno está haciendo deportes, o las caídas mientras uno está caminando simplemente, ¿no? Esos son traumas de baja energía. Bueno, tenemos que la principal casuística o el principal origen de pacientes con lesiones de traumatismo musculoesquelético van a ser los accidentes de tránsito, cada día más comunes, tanto en la capital como en las provincias de nuestro país. Entonces los accidentes de tránsito van a corresponder alrededor de un 60%, estos divididos en accidentes automovilísticos y en accidentes de motocicleta. Tenemos que tener en cuenta también esto. Cuando nos vamos a zonas más periféricas de Lima, cuando sobre todo son zonas en donde la temperatura es alta, como en el caso de la selva, vas a tener que tu población, todos se movilizan, la mayoría en motos. Entonces las motos, como ustedes sabrán, es un vehículo muy poco seguro. Las motos y los mototaxis son vehículos menores, ¿no? Generalmente los que están dentro de estos vehículos haciendo uso de ellos no tienen protección en absoluto y tienen un alto riesgo de presentar fracturas e incluso muerte, ¿no? Al momento de accidentarse. Otra gran causal de trauma musculoesquelético y fracturas son los accidentes laborales. Tenemos que en los diferentes lugares de nuestro país va a haber diferentes actividades que se desarrollan, ya sea la minería, ya sea la tala, ¿no? O la ganadería, en industrias, etcétera, etcétera, en los cuales los pacientes van a tener accidentes, ¿no? De todo tipo. Ya recuerdo una vez que había una construcción en Miserún cuando fui, y que justamente los obreros que estaban participando en la construcción se volcó uno de los volquetes que estaba llevando carga sobre uno de los trabajadores. Entonces tuvo fracturas expuestas de ambas piernas. Puede suceder, como me sucedió a mí, puede sucederles también a ustedes. Entonces es importante que mantengan la calma y tratar de sobre todo eso, ¿no? Mantener la calma y saber bien qué pasos tienen que seguir.
¿ya? Otra cosa también son las caídas de altura. Van a darse cuenta que es muy común que las personas corran por caminos muy empinados, ¿no? Que corramos por caminos muy empinados, y sobre todo los niños que les gusta jugar y que tengan caídas de grandes alturas, ¿ya? Y esto puede suponer traumatismos múltiples en las diversas partes del cuerpo. Entonces, como estábamos mencionando, también es muy frecuente que haya precipitaciones por traumatismos, ¿no? De caídas de altura. Por esos mecanismos pueden haber fracturas múltiples, incluso traumas encefalocranianos, fracturas costales, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos desde lo más suave, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más grave, ¿ya? Entonces tenemos que lo más común de las consultas en traumatología, una de las cosas más comunes son las contusiones. Las contusiones son lesiones o daños causados al golpear o comprimir una zona del cuerpo que generalmente no producen heridas exteriores. Las contusiones se producen ya sea de forma directa, ¿no? Y la mayor parte del tiempo vamos a observar una zona equimótica con aumento de volumen. En algunos casos puede haber aumento de temperatura y dolor, la digitopresión. Dependiendo de la zona del cuerpo en la que se produzca, bueno, la evaluación es una, ¿no? Si nosotros observamos que hay limitación funcional marcada o hay algún tipo de crujido al momento de examinar, entonces tenemos la obligación de solicitar una radiografía para descartar la posibilidad de una fractura, ¿ya? Si en el caso todo está normal, la movilidad conservada, pero ven ahí una zona equimótica que produce dolor al paciente, entonces simplemente se trata de una contusión y el tratamiento para esto es el reposo, ¿ya? El tratamiento para una contusión es el reposo, movilizar la zona, por lo menos la reacción inflamatoria por lo menos dura entre unos 3 a 5 días, ¿no? Entonces generalmente lo que se sugiere son reposo de 3 a 5 días. Pueden añadir AINES en el caso de que hubiera mucho dolor en la zona, ¿no? Los AINES a elegir pueden ser pues desde lo más bajo, generalmente en los puestos de salud con lo que cuentan es el ibuprofeno de 400 miligramos que se usa cada 8 horas, de preferencia después de las comidas, por 5 días. Generalmente esto no podemos sobrepasarnos, ¿no?, de los 10 días de tratamiento para no producir gastrolesión. Otro AINE importante que está dentro del territorio del Ministerio de Salud es el naproxeno, ¿ya? El naproxeno, presentación de 250 en algunos casos o 550 también, que se puede dar cada 8, cada 12 horas, dependiendo de la edad de nuestro paciente, ¿ya? Bueno, y estos son por vía oral. Parenterales, intramusculares, tenemos la opción de poder poner, si el dolor es muy intenso, aplicar, ¿no?, diclofenaco en ampolla, en inyectar, ¿no? Esto se puede usar condicional a dolor intenso o solamente por una dosis, ¿ya? Otro secreto para el manejo de las contusiones es la crioterapia o utilizar el hielo local, que se aplica por 20 minutos en la zona afectada cada 3 a 4 horas. Pero lo más importante es el reposo en el caso de las contusiones. Luego tenemos también que dentro de los traumas musculares, parte de las contusiones se pueden presentar también los desgarros musculares. Los desgarros musculares se van a definir como lesiones, como podemos ver en la imagen, del tejido muscular, que van acompañados de un sangrado. Ya puede ser un sangrado leve, moderado, ¿no?, que se produce por la disrupción de los vasos sanguíneos que discurren en el cuerpo, en el vientre de los músculos, ¿ya? Lo que se produce, este sangradito produce hematomas, los cuales hacen un efecto de masa y producen dolor, ¿ya? Entonces, el manejo de los desgarros musculares, bueno, para comenzar el diagnóstico, generalmente se hace, bueno, con un examen físico. Cuando es un desgarro grado 3, es un desgarro amplio, severo, en el examen físico es muy notorio, se va a palpar
como dos masas, ya que el músculo cuando se contrae, se rompe, se contrae y forma dos masas. Entonces se palpa esta masa y se palpa como una muesca entre ellas, ¿no? Eso es clínicamente, pero este es un desgarro de grado severo. En cambio, los desgarros leve a moderado producen solo dolor al movimiento. El paciente va a persistir en el movimiento, va a poder mover, pero lo va a hacer con muchísimo dolor, ¿ya? Entonces, en los desgarros, como les estaba explicando, son 3 grados, 1, 2 y 3. Grado 1 y 2, el diagnóstico generalmente es ecográfico. En estos grados todos deberían ser ecográficos, pero en nuestros puestos de salud no vamos a tener esta herramienta. Entonces vamos a tener que usar bastante lo que es la clínica, el examen físico. Entonces el 1 y el 2 va a haber pacientes con dolor que puedan realizar el movimiento, solo que lo hacen con dolor. En el grado 3 es una evidente lesión por la formación de las dos masas de la que estábamos hablando, ¿ya? Entonces va a haber lo mismo que en una contusión, solo que se va a palpar una masa. Va a haber aumento de volumen, va a haber equimosis, va a haber dolor intenso al tacto, ¿ya? Entonces aquí tenemos imágenes para ver los grados de desgarro, 1, 2 y 3, y dependiendo de la zona va variando en la clínica. Los desgarros, los lugares más comunes son los desgarros gemelares y los desgarros del cuádriceps. Generalmente estos se producen por realizar ejercicio intenso sin previo calentamiento, o en algunas personas que no están acostumbradas simplemente a realizar el ejercicio, que hacen una fuerza que sobrepasa la resistencia muscular y lo rompe, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta la rotura fibrilar grado 1, tratamiento benigno, es un reposo por lo menos unos 5 o 7 días, ¿ya? Podemos colocar, en algunos casos es recomendable un vendaje, y sobre todo para evitar la formación de un hematoma y un posterior absceso podemos utilizar el hielo. ¿Ya? Los desgarros de grado 2, lo mismo que el grado 1, va a haber un reposo, pero este reposo ya va a ser un tiempo mayor, ¿no? En el grado 2, generalmente rotura parcial, van a ser de 14 días hasta 21 días, ¿no? 14 a 21 días. También se va a usar un vendaje, también vamos a colocar hielo y vamos a utilizar medicamentos. Para los desgarros musculares podemos utilizar los AINES asociados a medicamentos que son relajantes musculares, tales como la orfenadrina, que viene también tanto para aplicarse intramuscularmente como en vía oral, o el predinol, que también es un relajante muscular. Pero en el territorio de las postas, ¿no?, se encuentra más lo que es la orfenadrina, ¿ya? Y bueno, la rotura o desgarro de grado 3 en algunos casos podría llegar hasta ser quirúrgico. La limitación funcional es marcada, limitación funcional alta, ya es marcada. Entonces hay que evaluar la posibilidad de una rafía en algunos casos, ¿ya? También se utilizan vendajes, también se utilizan hielos, se utilizan analgésicos. Como este desgarro es mayor, el dolor es mayor, entonces también vamos a usar AINES por vía parenteral, ¿ya? Y el secreto para los 3 es el reposo. Ahora, en un desgarro grado 3, que es un desgarro total, mínimo tiene que haber una inmovilización de 4 semanas, como mínimo, que es el proceso en el que cicatrizan las fibras tendinosas. Entonces aquí tenemos un algoritmo, bueno, una mnemotecnia para acordarse de lo que es el manejo de las contusiones RICE en inglés, que es descansar, colocar hielo, hacer un vendaje compresivo y elevar, ¿ya? Esto es para las contusiones simples. Podemos colocar vendaje, eso es alternativo, ¿no? En algunos casos también el vendaje alivia el dolor, ¿ya? Pero en otros lo empeora, así que eso es algo real. La elevación del miembro sí contribuye por el estímulo que hace hacia la circulación. Y bueno, seguimos avanzando en gravedad. Entonces tenemos los esguinces. Ya hemos dicho que los esguinces son soluciones de continuidad de las estructuras blandas de una articulación, ya sea tendones, ya sea ligamentos. El principal mecanismo de producción es este, ¿no? Es una eversión o inversión forzada del pie con una rotación interna o externa del tobillo.
¿no? Esto produce distensión de los complejos ligamentarios del tobillo, ya sea de la parte media y la parte lateral, y producen rotura de los mismos, sangreado, extravasación, aumento de volumen, ¿no? Inflamación, como observamos aquí en esta imagen, ¿no? Que es bastante visible y reconocible. Entonces, estos son los signos que tenemos que buscar para evaluar a un paciente que tiene una esguince, ¿ya? O comúnmente denominado torcedura. El paciente te va a decir, se me torció el tobillo, se me torció la muñeca, etcétera, etcétera. Entonces, los esguinces también se dividen en 3 grados, el grado 1, 2 y 3. En el grado 1, los ligamentos van a tener una distensión, ¿no? Pero no van a romperse. En este grado, el paciente va a venir con dolor y puede tener un aumento de volumen de la zona lastimada, ¿ya? En los esguinces de grado 2 vamos a tener que hay una rotura parcial de los ligamentos, van a estar rotos parcialmente. Esto se identifica porque nuestro paciente, aparte de tener dolor, aparte de tener un aumento de volumen, también el paciente va a tener una equimosis, ¿ya? La rotura, la equimosis simboliza o representa el sangrado ligamentario. Y el esguince del tipo 3, típicamente la clínica es que tiene todo lo del esguince 1 y 2, es decir, dolor, aumento de volumen, equimosis, y también va a tener limitación a la marcha, es decir, el paciente nos va a decir, doctor, no puedo pisar, ya va a haber limitación a la marcha. Ahí estamos en un grado 3. Siempre el manejo del esguince, o para discriminar un esguince de una fractura, lo que tenemos que hacer es una radiografía. A veces van a decir, no, doctor, pero no es necesario, no creo que esté roto, pero nunca sabemos, todos somos distintos. Hay personas que por un pequeño resbalón tienen grandes fracturas de ambos malleolos, fracturas de varias zonas del tobillo, mientras que otras por resbalones moderados, severos, caídas de escaleras, pues no tienen ningún tipo de fractura, ¿no? Y solo tienen esguinces. Entonces, cada paciente es un mundo distinto. Entonces, siempre tenemos que examinar, y en el caso de para descartar un esguince hay que pedir una radiografía. Esta es la manera adecuada en que podemos vendar un tobillo para el manejo del esguince grado 1. Ya, el grado 1 se puede manejar con un vendaje compresivo, tal cual estábamos hablando también de los desgarros. Podemos dar a nuestro paciente AINES, ¿ya? Por lo menos por 5 días a una semana, y tenemos que decirle que haga reposo, que evite la carga sobre la articulación lesionada. Ya, este reposo más que todo es para permitir la cicatrización de los tejidos dañados. Como observamos, el vendaje siempre se realiza primero en el pie y luego sube al tobillo en forma de un nodo, luego regresa, y generalmente los brotes se ponen en zonas visibles y que no sean tan traumáticos. Muchas veces si lo ponemos en el talón, pues obviamente el paciente se va a lesionar con estos ganchos metálicos. Entonces siempre tenemos que procurar que sea en zonas donde no haya compresión, se ponen los ganchitos. Ahora, para hablar en general del manejo de el policontuso, el paciente policontuso, el paciente politraumatizado y con fracturas, tenemos que tener en cuenta las cosas que ya hemos mencionado anteriormente. El trauma, el tipo de trauma que se ha producido, trauma de alta o de baja energía, el mecanismo de producción de las lesiones, ya hemos visto que es de ambos. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta antes de examinar a nuestro paciente. En el caso de nuestro serum, también cuando he tenido la oportunidad de hacerlo, he visto casos, ¿no?, de policontusos, politraumatizados. En muchas de las zonas en las que ustedes vayan a hacer serum, ustedes van a ser el profesional de la salud que va a guiar
cualquier tipo de conducta ante los pacientes lesionados, el paciente accidentado. Entonces nosotros tenemos que saber qué hacer, ustedes tienen que saber qué hacer, tienen que saber qué hacer. Lo más importante al recibir un paciente que ha sufrido una precipitación, un accidente de tránsito, es evaluar la función respiratoria. Recuerden, chicos, el A, B, C, D, E, F. Entonces, primero lo que tenemos que evaluar es la vía aérea, la función respiratoria, luego la circulación, luego el estado neurológico, posteriormente exponer al paciente para evaluar las lesiones, contusiones, posibles zonas de fractura, etcétera, 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 para lograr un buen manejo. Todo en medicina tiene un flujo, todo en medicina tiene un orden. Generalmente, según las normas del ATLS, que es la asociación que dirige el manejo del trauma a nivel internacional, a nivel mundial, entonces tenemos que todo policontuso que nos lleve a la emergencia le tenemos que solicitar como mínimo una radiografía cervical, una radiografía torácica y una radiografía pélvica, que son las principales zonas del cuerpo que van a lesionarse en caso de accidentes, traumas de alta energía. Y también a todos estos exámenes se le suma una tomografía cerebral. ¿Ya? Vamos a tener que cuando examinemos al paciente, al menos en el examen físico traumatológico de un policontuso, empezamos de dirección cefalo-caudal, de la cabeza hacia los pies. Examinamos si existen hematomas, golpes, ¿no? O heridas abiertas en cuero cabelludo. Evaluamos la simetría del rostro para ver posible trauma facial, ¿no? Las zonas del arco cigomático, que son las zonas más expuestas cuando tenemos golpes en rostro, el puente nasal, ¿no? Todo eso se evalúa visualmente y mediante la palpación rápida. Evaluamos la región cervical, el movimiento activo, pasivo, las deformidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bajamos, evaluamos los hombros, la congruencia de ambas clavículas, palpamos las clavículas, evaluamos la movilidad de ambos hombros, movilidad pasiva si nuestro paciente está inconsciente. Si está consciente podemos hablarle, preguntarle su nombre, su edad, dónde está, cómo se siente, etcétera, y darle órdenes. Señor, mueva el brazo, levante el hombro, ¿no? A puño, etcétera, 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 haciendo órdenes. Nosotros sabemos si el paciente comprende, si el paciente puede ejecutar el movimiento. ¿Ya? Entonces así vamos descartando lesiones. Del hombro bajamos al codo, el codo, la muñeca, la mano, los dedos, hay que evaluar eso. Luego palpamos las zonas costales para ver si existe algún tipo de dolor o deformidad a nivel de parrillas costales. Luego evaluamos el abdomen, tenemos que tener nuestro estetoscopio en este caso, ¿no? Para evaluar ruidos hidroaéreos, dolor, la presencia de reacción peritoneal, ¿ya? O signos de laceraciones o equimosis que puedan indicarnos un posible trauma abdominal cerrado con un riesgo de hemorragia interna, ¿no? Bajamos a la zona de la pelvis, las crestas ilíacas se palpan con ambas manos, se hace una maniobra tratando de abrirlas o separarlas. Generalmente en una pelvis inestable sí se puede conseguir abrir esto, se va a conseguir una diferencia visible, ¿ya? Una diferencia visible, en algunos casos dramática. Palpamos la zona del pubis, evaluamos si hay dolor en esa región. Igual, todo también tiene que ser acompañado de lo que son nuestros ojos, siempre tiene que estar acompañando. Si hay heridas, quemaduras, aumentos de volumen, ¿ya? Entonces todo eso se evalúa. Luego evaluamos la región, seguimos bajando, evaluamos la región de las caderas. Probamos movimientos tanto activos como pasivos, de flexión, rotación externa, etc. Palpamos los muslos para ver que no haya posibles crujidos o fracturas. Evaluamos rodillas, la flexo-extensión de las mismas. Evaluamos si hay aumento de volumen para descartar posibles fracturas. Si el paciente cae arrodillado, generalmente lo que se fractura son las rótulas. Luego seguimos bajando, evaluamos las tibias, que son las zonas más frecuentes de lesión o de fracturas en el cuerpo. La tibia es la principal zona en la que se fractura.
Ya evaluamos la presencia de equimosis, aumento de volumen y, si recordarán de clases anteriores, en la tibia también es la zona donde más frecuentemente encontramos síndromes compartimentales. Entonces evaluamos la calidad, la textura de la piel. ¿Ya? Evaluamos movimientos pasivos también de los tobillos, movimientos de los dedos, etc., ¿no? Y según ya vamos examinando, encontramos algún dato positivo, podemos ir ordenando las radiografías correspondientes. Si no hay datos positivos, si el paciente puede moverse muy bien y sin dolor, en algunos casos no es necesario irradiar tanto al paciente. Entonces, esas radiografías son las básicas que se tienen que pedir a todo paciente policontuso que llega en emergencia. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Hacer una evaluación primaria. En esta evaluación primaria, que es la que se tiene que hacer dentro de los primeros 2 a 3 minutos, nosotros podemos identificar aquellas lesiones que van a ser de mayor gravedad y que pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente. ¿Ya? Luego, la evaluación secundaria es una evaluación un poco más lenta, ya enfocándonos en las lesiones que pueden procurar un daño indeseable en la extremidad. En el caso de traumatología podemos evaluar zonas con deformidad, aumento de volumen para el posible descarte de una fractura. ¿Ya? Y luego de estas evaluaciones, pues el paciente politraumatizado es de manejo multidisciplinario y se tienen que realizar controles o chequeos cada media hora, cada una hora, dependiendo. ¿Ya? Entonces, para recordar, vamos a tener que inspeccionar, es decir, usar nuestros sentidos, sobre todo la vista, para reconocer zonas de equimosis, zonas de deformidades, heridas, edemas, ¿no? Fluorosis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también para evaluar tanto los movimientos activos como pasivos del paciente. ¿Ya? Una vez que terminamos de inspeccionar y utilizar el sentido de la vista, vamos a utilizar el tacto. Entonces palpamos, evaluamos la sensibilidad del paciente en zonas claves como el dorso de la mano, la palma de la mano, el dorso del pie, la planta del pie. Ya probamos el dolor al movimiento que se ordena el paciente, la posibilidad de realizarlo. También es muy importante evaluar los pulsos, ¿ya? Los pulsos radial, cubital, braquial, como ya lo hemos mencionado en clases anteriores, el pulso axilar. El primer pulso que tenemos que evaluar según la BLS en adultos es el pulso carotídeo. ¿Ya? Entonces, nosotros en nuestro paciente adulto lo que tenemos que evaluar es el pulso carotídeo. Y en los pacientes pediátricos lo que tenemos que evaluar es el pulso braquial. Listo. Y también vamos a evaluar las posibles tumefacciones articulares y los crépitos al movimiento o crujidos que pueden ser signos indirectos de fracturas. Entonces aquí, bueno, para darnos cuenta de cómo es, ¿no? O sea, el paciente va a localizar el dolor, nos va a decir, doctora, me caí solo en mi mano y ahora me duele la muñeca, está hinchada, no puedo mover. En algunos casos la deformidad va a ser obvia, evidente. Y en otros no, simplemente va a aparecer un aumento de volumen. ¿Ya? Es necesario palpar con nuestras manos la zona. En muchos de los casos se puede palpar el crujido, que es la señal ya directa de que hay una fractura. ¿Ya? Entonces, esto de aquí se palpa, se siente en muchos casos y se corrobora con una radiografía de la zona. ¿Ya? Entonces tenemos en este caso una fractura de radio cúbito distal. Luego de esto tenemos un tratamiento que puede ser un tratamiento quirúrgico o podemos optar por un tratamiento conservador. El tratamiento conservador se realiza mediante la aplicación de un yeso. Ojo, por más que nosotros querramos ayudar, los médicos generales no realizan colocación de yeso, más pueden realizar colocación de férulas. En muchos de sus sedes de internado seguramente les han enseñado a aplicar una férula. Ojo, en los puestos de salud no contamos con yesos, con vendas de yeso. Entonces estas férulas pueden ser férulas artesanales que pueden ser elaboradas con materiales que puedan otorgar un poco de rigidez, ya sea cartones doblados, maderitas, ya que en algunos casos pueden ayudar.
Lo que sí siempre es necesario es tener vendas, ¿ya? Siempre es elemental tener vendas en el puesto de salud, ¿ya? Entonces puede haber un manejo conservador, un manejo con yeso, o puede haber un manejo quirúrgico con placas y tornillitos. Todo esto de aquí es por parte ya del especialista, que es el médico traumatólogo. ¿Ya? Entonces, repasemos algo sobre las fracturas. ¿Ya? Entonces, tenemos que las fracturas son soluciones de continuidad ósea que se pueden dar a nivel tanto de las epífisis, que son las zonas distales del hueso, como de la diáfisis. ¿Ya? Entonces, recordando, epífisis, diáfisis, la zona intermedia es la metáfisis, caracterizada por la presencia de hueso esponjoso, hueso bastante sangrante, bien nutrido y que se replica activamente, ¿ya? Durante todo el día. Los trazos de fracturas se dan de acuerdo al mecanismo de producción de las mismas. Podemos tener trazos simples, generalmente estos van a ser de 3 tipos: espiroideo, va a haber un trazo oblicuo, que es en la que el ángulo formado con la horizontal es mayor a 30 grados, o puede ser un trazo transverso en la que el ángulo con la horizontal es menor a 30. ¿Ya? Entonces también tenemos que las fracturas pueden contener un tercer fragmento o un ala de mariposa que les da mayor inestabilidad, o también puede ser una fractura compleja, polifragmentaria o común. Ahora, ya hemos dicho que cuando la fractura, justo el foco de la fractura o la zona de la rotura, donde están los dos extremos del hueso roto, coincide con una lesión de tejido blando, estamos ante las fracturas expuestas. ¿Ya? Entonces tenemos aquí una imagen de una fractura expuesta. Estas se producen por mecanismos de alta energía. Aquí hay buenas imágenes en las que podemos apreciar exposiciones óseas. ¿Ya? En algunos casos pueden ser luxaciones expuestas, como en el caso de aquí, es una cabeza de húmero. Es un paciente adulto mayor que fue atropellado por un tráiler. La fuerza fue tal que el hombro se luxó y este salió a través de la piel. No es una luxación expuesta. Otro caso también aquí es un chico que iba en una motocicleta, que lleva una de mis guardias cuando era residente, que fue embestido por un automóvil a velocidad, ¿no? Obviamente lo impactó, lo hizo caer, y la fuerza fue tan grande que rompió el fémur distal y también lesionó gravemente los tejidos blandos circulantes. Y aquí tenemos a una señora que fue atropellada por un mototaxi que tuvo una lesión por atracción en pie y tobillo. ¿Ya? Entonces en esto observamos que se producen unas lesiones que son por contusión de la dermis, ¿ya? Que se producen unas lesiones tipo flíteres. Para el manejo de las fracturas expuestas tenemos que tener en cuenta la clasificación más usada. La clasificación que se usa mundialmente es la clasificación de Ustilo y Anderson. ¿Ya? En esta clasificación lo que vamos a determinar es el grado de gravedad de la fractura. Como toda clasificación, el objetivo de la misma es ordenar el manejo. ¿Ya? Entonces, a través de esta clasificación ordenamos un poco el manejo de las fracturas expuestas. El primer tipo es la tipo 1. En esta las heridas son menores de 1 centímetro, el grado de contaminación es menor y el daño de partes blandas es mínimo. Entonces, una fractura grado 1 tenemos que la herida va a ser de tipo puntiforme. En muchos casos no es necesaria ni siquiera la sutura. ¿Ya? En el grado 2 tenemos que la herida producida por la fractura va a ser entre 1 a 10 centímetros de tamaño. La contaminación se va a considerar como una contaminación moderada y el daño de las partes blandas también. ¿Ya? En el daño del hueso, ya que esto es un mecanismo de un poco mayor energía, siempre va a haber conminución ósea. Luego tenemos el grado 3, que a la vez el estilo 3 se subdivide en tres grados, A, B y C, de menor a mayor complejidad. En el grado 3A tenemos que la lesión en la piel va a ser mayor a 10 centímetros. La contaminación por ende va a ser severa y se debe a un aplastamiento de las partes blandas.
Sin embargo, para distinguirlo de los demás tipos, el grado A vamos a tener daño de partes blandas, pero no pérdida de las mismas, es decir, estas partes blandas dañadas coberturan totalmente el hueso expuesto, ya eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras que en el grado 3 la herida también es mayor a 10 centímetros, pero las partes blandas se perdieron durante el accidente, ya por diferentes mecanismos. Entonces uno no puede cubrir el hueso expuesto, ¿ya? Entonces esto ya determina que la lesión sea una fractura expuesta de tercer grado B Dustilo, ¿ya? Y también va a haber mayor conminución ósea a este nivel. Y por último, la fractura expuesta de tercer grado es cuando, además de todo el descrito previamente, tenemos que va a haber una lesión neurovascular tributaria de reparación quirúrgica. Entonces esto es lo que hace que sea un grado 3C. Algunas imágenes para que podamos tener una idea gráfica de lo que estábamos hablando. Entonces la fractura expuesta a grado 1 de Bustilo, la lesión menor de 1 centímetro. La fractura expuesta a grado 2, la lesión es mayor a 1 centímetro pero menor a 10. ¿Ya? Las fracturas 3A mayor a 10 centímetros, 3B también mayor a 10, 3C mayor a 10. En la 3A tenemos que esta herida puede cerrarse, puede haber una cobertura del huesito. En la 3B, esta lesión de partes blandas, las partes restantes son insuficientes para coberturar el hueso. Y en la 3C va a haber un daño neurovascular, que muy pocas veces es reversible. Las heridas, a su vez, también se pueden clasificar. Como recordarán en algunas clases previas que han tenido de cirugía general, ¿no? Las podemos clasificar en contaminadas, infectadas, complicadas, ¿ya? Las contaminadas definitivamente son, o se debe la clasificación al tiempo de evolución de las mismas. Podemos tener una herida solamente sucia cuando es en menos de 6 horas de evolución. ¿Ya? Contaminadas, perdón, cuando es menor el tiempo que ha pasado, menor a 6 horas. Y uno puede, esta contaminación se puede deber a gérmenes del medio ambiente o de la misma zona que se lesionó. Las heridas infectadas son todas aquellas que han tenido ya más de 6 horas de evolución. Se consideran heridas infectadas, ya que durante todo este tiempo ha podido haber un mayor chance de replicación de los gérmenes que van a estar aledaños a la zona de la herida. Ya sabemos que nuestra piel de por sí tiene gérmenes comensales que no necesariamente producen lesiones en nosotros, ya que la piel es nuestra principal barrera de defensa, pero ante el menor rasguño, herida, abrasión, entonces puede introducirse a la piel, incluso al torrente sanguíneo, y producir diferentes tipos de infecciones locales, ¿ya? Y luego también tenemos que las heridas pueden ser complicadas, que son las que se acompañan con daños orgánicos múltiples de otros sistemas o aparatos vecinos. Para el manejo de las fracturas abiertas, que es algo que tenemos que aclarar mucho en este tema, que ha sido objeto de preguntas de examen, ya del ENAM y también de la residencia, lo que tenemos que tener en cuenta es siempre, al momento de evaluar a un paciente que ha tenido algún tipo de trastorno de conciencia o un accidente, es evaluar la zona en la que se produce el accidente. Entonces aquí tenemos, primer paso, evaluar el escenario. Tenemos que evaluar que se trate de una zona segura. Si nos encontramos en un lugar que está ocurriendo un incendio, no nos podemos poner a dar los primeros auxilios de nuestro paciente en la zona misma del incendio. Tenemos que mantener la seguridad tanto del paciente como de nosotros mismos. Recuerden, si nosotros somos el personal de salud, el único personal de salud formado, ¿no?, y apto para realizar acciones de salvataje, tenemos que cuidar nuestra vida también. Se nos considera personas valiosas en las zonas de emergencia. Es decir, nosotros podemos resolver los problemas, pero si nosotros nos fracturamos, nos lesionamos, nos quemamos, entonces va a haber más de uno que va a sufrir por eso.
Entonces tenemos que evaluar que sea una zona segura. Si es un inundamiento, entonces tenemos que alejarnos lo mayor posible de eso. Si es una zona de huaicos, tenemos que llevar a nuestro paciente lo más lejos posible del mismo, ya en zonas seguras, en zonas protegidas. ¿Ya? Y sobre todo, si es que la zona no es segura, hay que evacuar al paciente, hay que tratar de transportarlo. ¿Ya? Una vez que estamos en la sala de urgencias o en nuestro tópico de nuestro puesto de salud, tenemos que ordenarnos, ¿ya? Y tenemos que tratar de primero evaluar el A, B, C, D, E. Recuerden, para mí, mi tema llega todavía hasta la E, ¿ya? Entonces, primero tenemos que ver la vía aérea, revisar si hay cuerpos extraños, hacer la maniobra de visualizar, sentir el pulso y visualizar las respiraciones del paciente, ¿ya? Lo primero ante una persona inconsciente es, aparte de ver la zona segura, es el llamado. Golpeando ambos hombros del paciente, nosotros podemos llamarlo, señor, señor, ¿se encuentra bien? Despertarlo, alertarlo. De acuerdo a eso vemos el estado de conciencia del paciente. ¿Ya? Si el paciente no respira, no nos contesta, entonces es un signo que nosotros debemos empezar con maniobras de resucitación. ¿Ya? Es importante, antes de empezar las maniobras, evaluar la respiración y el pulso. ¿Ya? Normalmente el pulso normal nosotros tenemos que tener adecuado desde 60 a 90 hasta 100 latidos por minuto, ¿no? Que se consideraría en un paciente que ha sufrido un trauma. ¿Ya? Presión, la presión también se tiene que evaluar, pero en todo caso es algo que no se hace, es algo que tengas un ayudante, ¿no? Entonces hay que evaluar también la presión sanguínea. Ya evaluar las zonas distales a ver si están bien perfundidas. Ya una vez que se ha visto eso, la circulación del paciente, si tiene los pulsos periféricos presentes, si hay cambios en la temperatura de las extremidades, ya vemos el estado neurológico, el estado de conciencia. Preguntamos, hacemos preguntas simples sobre cuáles son los nombres del paciente, de dónde nació, dónde se encuentra, cómo fue el accidente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y luego vemos la parte del exposure, que es recortar la ropa del herido para evaluar las lesiones que hay, tanto hematomas, equimosis, escoriaciones, ¿no? Deformidad, etcétera. Y según esto vamos palpando, tal cual lo explicamos en diapositivas anteriores, desde la cabeza hacia los pies del paciente y decidimos cuál va a ser el manejo de las primeras acciones, ¿no? Mientras nosotros hacemos la primera evaluación, la evaluación primaria de nuestro paciente, si es que tenemos la ayuda de un licenciado o algún técnico, bueno, lo que tenemos que asegurar es por lo menos una buena vía periférica. Ya en casos de pacientes que estén con hemorragia activa, tenemos que asegurar 2 vías periféricas, ya en ambas extremidades. Y tenemos que instaurar, en el caso de fracturas expuestas, la primera dosis de antibiótico. ¿Ya? Los antibióticos de fracturas expuestas, según las guías, se tienen que usar cefalosporinas de primera generación. ¿Ya? Y luego, de acuerdo a eso, se puede subir de nivel. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos en los puestos de salud generalmente al alcance son cefalosporinas de tercera endovenosa, que es la ceftriaxona. En muchos de sus puestos van a encontrar esto. Entonces, si tienen ceftriaxona, pueden iniciar el tratamiento con una dosis completa o parcial. Pueden ser 2 gramos cada 24 o, si ustedes desean, 1 gramo cada 12 horas. Pero de todas maneras, iniciar el antibiótico. Otra acción importante es la colocación de la vacuna antitetánica. Estas tienen que hacerse dentro de las primeras 6 horas de la lesión. Ya, no dejar pasar más tiempo. Entonces están ya manejando la parte circulatoria de fluidos del paciente, dándole su clorurito, su antibiótico endovenoso. También aprovechamos para pasar analgesia endovenosa, en estos casos en nuestros puestos de salud siempre hay metamizol. Ojo, el diclofenaco no puede utilizarse de vía endovenosa. El diclofenaco viene en presentación para aplicación intramuscular. ¿Ya? Podemos usar metamizol y tramadol en endovenosos, ¿ya?
Y también el tramadol puede ser usado en vía subcutánea, ya que es una alternativa también para el manejo rápido del dolor. ¿Ya? Entonces, ya hemos puesto en nuestro paciente la vía, el antibiótico, el AINE, la vacuna antitetánica, y evaluamos las zonas de las heridas. Si están con sangrado activo, hacemos compresión. Ya compresión de la lesión durante 3 a 5 minutos para lograr una remisión del sangrado. ¿Ya? Y si no se logra, pues se hace un vendaje compresivo. ¿Ya? Entonces, luego ya que hemos estabilizado al paciente, le hemos realizado la primera evaluación, pasamos a la zona fracturada, ¿no? Entonces, en la zona fracturada tenemos que va a haber exposición ósea, músculo roto, tendones afeccionados, piel rota, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que primero anestesiar a nuestro paciente con nuestra lidocaína, ¿no? A través de infiltraciones en la parte de la dermis profunda, infiltrar, y luego realizar un lavado lo más prolijo que se pueda con cloruro de sodio. Si no contamos con cloruro de sodio, puede ser con agua hervida, pero no caliente, sino a temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces realizamos un lavado. Recuerden que el principal mecanismo de acción del lavado es el arrastre mecánico. Entonces no puede ser que estemos jugando a bañar la herida, no, sino el chorro tiene que ser persistente y tiene que tener una fuerza moderada, ¿ya? Para que arrastre los gérmenes, la tierra, el detritus que se pueden encontrar en la lesión. Una vez que se ha lavado la herida, podemos usar varios productos para lavarla. En todo caso, si contamos con iodopovidol en espuma, la mayoría de hospitales tienen, usamos iodopovidol en espuma para lavar. Si contamos con clorhexidina, eso también puede ser una opción, no es la mejor, pero recuerden, cuando tenemos tejidos abiertos, la clorhexidina no es la mejor opción. En piel cerrada, sin ninguna herida, sí se puede usar clorhexidina, ¿ya? Pero en todo caso, ante la ausencia de los medios adecuados, podemos usarla, ¿no? Bien diluida, con bastante líquido, ¿ya? Entonces son dos sustancias que podemos usar. Recuerden siempre de lavar muy bien y retirar la sustancia, ¿no? Al final es esta sustancia. El lavado se realiza un lavado prolijo, ¿no? Con un frote moderado y de la zona menos contaminada a la de mayor contaminación, ¿ya? Entonces desechando las gasitas, ¿no? Desechando las gasitas cada vez que pasamos ya por zonas contaminadas. Entonces luego de eso, si hay signos de sangrado activo, podemos hacer puntos hemostáticos, puntos de afronte, para luego poner apósitos en la fractura y un vendaje compresivo. Una vez que hemos puesto el vendaje en la zona de la exposición, ya podemos preocuparnos por inmovilizar la fractura para el traslado de nuestro paciente. Esta inmovilización puede ser a través de férulas, pero como ya he dicho, a veces no tenemos yeso, podemos hacerla con 2 tablitas, podemos hacerlas con colchas en algunos casos, con maderitas o cartones duros, etc. Entonces, tenemos que evacuar a nuestro paciente en las mejores condiciones posibles. Ya se han tenido pues, casos en los que se ven que el puesto de salud está a 3-4 horas de distancia de la zona de la zona de mayor complejidad para referir. Entonces tenemos que quedarnos al lado del paciente para tratar de mantenerlo estable y con vida, ¿ya? Una vez llegado ya al hospital, bueno, ya el manejo pasa al equipo de especialistas que se encuentran en el hospital, ¿no? Que idealmente tienen que hacer el lavado quirúrgico de la herida, de la fractura expuesta, y en algunos casos, si cuenta con material, se puede hacer una inmovilización para una cirugía de control de daños, ¿ya? Posteriormente, ya cuando ha sido manejado por el traumatólogo, vamos a tener las fases de reconstrucción secundaria, terciaria, si se necesita realizar colgajos de piel, injertos, si se necesita poner parches hidrocoloides especiales, y posteriormente la rehabilitación del paciente. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De una fractura expuesta. Esta sería una fractura expuesta de tercer grado A, probablemente, ¿no? Zona que se logró coberturar, ¿no? Sutura. Recuerden que el manejo es con fijadores externos con la lesión de parte blanda cesante, ¿ya? Entonces vemos cómo se va desarrollando. Y en algunos casos estos fijadores pueden ser o el tratamiento definitivo o puede ser un tratamiento de transición
hasta una fijación de más estabilidad como son los clavos endomedulares de tibia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en los accidentes de alta energía es que hay una zona muy importante que es la pelvis ósea, que puede dañarse y que puede poner en riesgo la vida del paciente. Para tener en cuenta esto de aquí, que es importante en el manejo del politraumatizado. La volemia del adulto es alrededor del 7% del peso corporal, ¿no?, de cada uno. Si yo peso 70 kilos, pues el 7% generalmente va a ser 4 kilos 900, es decir, 4 litros 900, ¿ya? En los niños corresponde un 8 al 9% del peso corporal, lo que constituye la volemia, aproximadamente 90 mililitros por kilo de peso. Ahora, dependiendo del hueso que se fractura, depende también la cantidad de sangrado que podamos encontrar. Miren aquí en este cuadro, mientras que el antebrazo significa un sangrado de 200 a 400 mililitros, el fémur puede sangrar de 1 a 2 litros y la pelvis, cuando se daña, puede sangrar 2, 4 litros, en ambos casos 8 a 12 litros. Esto puede producir, ¿qué puede producir en un paciente? Un shock hipovolémico, que puede serse refractario y puede producir la muerte de nuestros pacientes, ¿ya? Para tener en cuenta entonces que los principales de los huesos más grandes que sangran más son el fémur y la pelvis. Las fracturas de pelvis son muy comunes en traumas de alta energía, ¿ya? En traumas de alta energía, atropellos, caídas de los andamios, de los cerros, etc., ¿ya? Lo que produce en algunos casos luxaciones, roturas, ¿ya? Inestabilidades tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Clínicamente, en los pacientes que tienen fracturas pélvicas generalmente tienen trauma abdominal cerrado, trauma pélvico, trauma uretral, traumatismo encefalocraneal. Entonces son pacientes que están delicados, ¿no? Entonces se tiene que evaluar siempre la estabilidad hemodinámica del paciente, el estado hemodinámico del mismo, ya que hemos hablado de que el sangrado puede ser de 2, 4, 8 litros y puede comprometer mucho la vida de nuestros pacientes, ¿ya? Es importante también descartar hemorragia retroperitoneal por lesiones de los vasos retroperitoneales. La primera medida para el manejo generalmente es la colocación de una faja pélvica, ya que puede ser colocada mediante una sabanita, pero tiene que ser con bastante presión. No siempre se usa, al menos 2 personas, ¿no?, un ejecutor y un ayudante, para colocar la faja pélvica. Esta faja pélvica, la única función que tiene es de cerrar la pelvis y producir un mecanismo de compresión, ¿no? Y estos vasos sanguíneos que se encuentran y que son muy importantes pueden tener al menos un poco de compresión y puede haber hemostasia, ¿no? Entonces aquí vamos a recordar el algoritmo que estábamos hablando. A, de la vía aérea; B, de respiración, el estado de nuestro paciente; C, la circulación, presión arterial, los pulsos periféricos, etc. La D, el grado de disabilidad neurológica, evaluar el paciente está ubicado, sabe quién es, sabe qué pasó, o el paciente está completamente inconsciente. Y luego el exposure, que es realizar el examen físico adecuado, evaluando las zonas, ¿no?, y descartando lesiones posibles de diversas partes del cuerpo. Bueno, aquí una foto del lugar donde hice mi serum, era una comunidad campesina a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Los que tengan la oportunidad de ir al departamento de Ancash van a saber que es un lugar hermoso, pero que también es muy muy frío, ¿ya? El serum, solo para hacer, bueno, un pequeño corte de lo que estábamos hablando. El serum es una experiencia enriquecedora, que a la vez también puede ser una experiencia traumática para algunos, ¿no? Para muchos de mis compañeros lo fue. Para mí personalmente no fue una experiencia agradable, pero al principio a todos nos va a costar acomodarnos, a todos nos va a costar, pero si de verdad somos médicos de vocación, vamos a entender que el serum en muchos de los casos es necesario. Observen esta zona, es una zona bastante erosionada, es un terreno bastante
difícil, ¿no? Personas que viven, por ejemplo, muy separados, o sea, aquí hay una casita y a 2 lomas hay otra casa, entonces la tierra es difícil para que haya buenos medios de transporte aquí, ¿no? Aquí no hay acceso de vehículos, entonces las personas se trasladan con caballos o con burros, ¿ya? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Ante ellos, ante una emergencia, ¿cuál es la posibilidad de poder lograr un adecuado traslado de la población? Entonces tenemos que en pleno siglo XXI hay muchas personas que viven en un atraso total, en una pobreza muy grande, no solamente económica, sino también mental y social, ¿ya? Entonces esto es para que vean las diferencias, ¿no? Y que sea una oportunidad para ayudar bien a una comunidad, para ser un elemento que cambie algunas cosas en esta comunidad, ¿ya? En las comunidades en las que sean designados. Bueno, y me había olvidado que esta foto es con el objetivo de ver que cuando están de serumistas, cuando hemos estado nosotros también de mi generación, pues las condiciones son condiciones extremas. En algunos casos van a tener que cargar a sus propios pacientes con sus propias colchas, porque como comprenderán no hay un equipo de ER, no hay una ambulancia de los bomberos que pueda llegar a este lugar y evacuar al paciente. Entonces ustedes con los vecinos van a tener que hacer fuerza común y trasladar a sus pacientes en las mejores condiciones posibles. Ya van a ver el grado de dificultad que es caminar cargando a alguien, se van a dar cuenta y van a aprender mucho. ¿Ya? Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, siempre es importante evaluar el escenario del accidente y asegurarnos que sea una zona apta para que nosotros podamos ejecutar los primeros pasos del manejo, ¿no? Del paciente. ¿Ya? Evaluar una zona, llevar al paciente a una zona segura, trasladarlo, alejarlo de posibles riesgos para su vida, evaluar el ABCDEF, exponer las lesiones. Es importante una rápida evaluación neurovascular y la inmovilización de las posibles fracturas. Entonces, algunos tips para manejo de fracturas expuestas, ¿ya? No realizar torniquetes, eso es algo muy importante. Las lesiones vasculares que también se ven en el caso de fracturas expuestas son muy comunes, ¿ya? Si el hueso logra romper el músculo, romper la piel, puede fácilmente romper los vasos sanguíneos, ¿no? Ante un trauma vascular tenemos 6 horas para lograr un buen traslado a nuestro paciente, ¿ya? Entonces no podemos realizar torniquetes porque, como recordarán, cada vaso de mediano y gran calibre tiene vasos periféricos, ¿ya? Y hay circulaciones que pueden compensar la pérdida de un vaso de mediano calibre. Si nosotros colocamos el torniquete, no permitimos ese mecanismo de compensación. Es más, lo que contribuimos es a la isquemia de los tejidos que ya estaban pobremente irrigados. Entonces nosotros podemos ser los culpables de que haya una isquemia, una posterior necrosis tisular y una posterior pérdida del miembro en evaluación, ¿no? En daño. Tenemos que alinear la extremidad, en algunos casos no se va a poder, pero tenemos que tratar de mantenerlo lo más estable posible. Recuerden que con la alineación nosotros logramos que nuestro paciente disminuya el dolor, ¿ya? Le va a disminuir el dolor, va a disminuir el riesgo de lesiones asociadas, ya que si dejamos un hueso sin estabilizar, el hueso todo el camino va a estar en este plano y va a estar lastimando las estructuras aledañas, musculares, vasculonerviosas, etc. ¿Ya? Realizamos, bueno, como habíamos visto en el ABCDE, tratar de inmovilizar con los recursos que tengamos, evitar al máximo la contaminación, ponernos nuestros guantes, eso siempre hay en todo lugar, guantecitos, lavar con fluoruros o si no con agua hervida, como estaba diciendo, el manejo del antibiótico profilaxis y lo más importante es la vacuna antitetánica que generalmente está en la mayoría de puestos de salud, ¿ya? Para lograr un adecuado traslado. Entonces, cuando vean que un paciente viene sangrando, pues no desesperen, no lloren, no colapsen, no se desmayen. Lo único que tienen que hacer es coger un pedazo de gasa, unas gasas, ponerse sus guantes, poner unas gasas, aplicar una compresión continua, por lo menos dicen los días de 3 a 5 minutos, ¿ya?
Tampoco estar comprimiendo y luego estar levantando la gasa cada rato, porque eso no es lograr una hemostasia, ¿ya? Si la zona no deja de sangrar, como habíamos mencionado, hay que aplicar un vendaje con cierta presión. Tampoco recuerden que son recomendables los vendajes tipo torniquete, ¿ya? Evitar el shock para el paciente. Generalmente cuando hay una hipovolemia tenemos que abrigar, mantenerlo caliente para de esta manera estimular la circulación. Y también en algunos casos se recomienda elevar los miembros inferiores, ¿no? Para facilitar el flujo retrógrado de sangre de los miembros inferiores al resto del cuerpo. Tipos de inmovilizaciones pues pueden ser diversas, ¿no? Como les explicaba, hay que tratar de mantener un miembro inmóvil. Si no tenemos férulas de yeso, pues tenemos retazos de tela con maderitas que podemos usar para un tipo de férulas, inmovilizaciones. Hasta la misma tela de la ropa del paciente puede ser utilizada para esto, ¿ya? Tenemos que procurar contar con estos recursos como mínimo en nuestro puesto de salud: vendas elásticas, gasitas estériles, ¿ya? Vamos a tener gasas, ¿no? Vendas de gasa también, vendas de algodón, curitas también ayudan. Y telas, retazos de tela que nos pueden servir muchísimo, ¿ya? Miren cómo en estos casos siempre se realizan también vendajes de mano de acuerdo a las lesiones que podamos tener. Estos vendajes en la mano se tienen que tratar de envolver a todos los dedos, dejando siempre libre el pulgar para la posibilidad de movimiento, ¿ya? También en caso de lesiones de dedos, inmovilizarlos con férulas digitales, que también habrán visto, ¿no? Que en algunos hospitales, en vez de usar esas férulas de aluminio, utilizamos los simples bajalenguas. Los simples y silvestres bajalenguas podemos colocarlo en los deditos con ayuda de esparadrapo para inmovilizar fracturas pequeñas. En el caso de fracturas del clavículo y del hombro, tenemos los cabestrillos artesanales, que son mediante puntas de tela, sábanas, pañoletas que podamos utilizar para inmovilizar a nuestro paciente. En el caso de lesiones de tobillo también podemos ingeniárnoslas haciendo las férulas o inmovilizando con el miembro contralateral. Podemos hacer los llamados sindactiles, ¿ya? Estos son mecanismos de sindactiles. Los vendajes del tobillo, recuerden que tienen que ser tipo 8, ¿ya? Siempre tiene que haber una zona que sujete el vendaje. En este caso de la mano es la muñeca y en el caso del pie es el tobillo, ¿ya? Y bueno, tipos de inmovilización para el hombro y brazo, que pueden ser con sábanas, con los mismos cabestrillos, ¿ya? Elásticos también. Entonces podemos que también en nuestro salud tenemos que hacer uso, despliegue de creatividad. Se imaginarán, pues, ¿no? Van a llegar a un puesto de salud donde los recursos son escasos, no es como en los hospitales nivel 3 o 4 que tienes todo a la mano. Y entonces también es cuestión de un poco de ingenio. Aquí tenemos, ¿no? Como podemos demostrar que con un pabilo, unos hilos o incluso pasadores podemos hacer férulas. Ya lo importante es lograr la inmovilización, que como ventaja da que le va a aliviar el dolor, va a disminuir la inflamación y podamos lograr un buen traslado de nuestro paciente. Bueno, aquí tenemos una realidad del primer mundo, que es una ambulancia tipo 3, con personal paramédico, médico, enfermeras, ¿ya? Con la camilla rígida que se debe usar, collarines, tanto cervicales como el cefálico para proteger el movimiento del trauma, y las correajas para evitar que el paciente sufra el trauma durante el traslado. Versus lo que ocurrió en mi comunidad, que teníamos estos que se llamaban pircas, que eran un tipo de camillas artesanales hechas de maderita, a través de las cuales la población trasladaba a los heridos o a las mujeres gestantes en trabajo de parto, etc. ¿Ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta que dentro de lo posible las condiciones para el traslado tienen que ser lo más perfectas, ¿ya? Posibles. Kit básico del ceramista es una diapositiva que puse para hacerles recordar cosas que tienen que llevar, ¿ya? De todas maneras traten de llevar, porque en los puestos de salud, como les explicaba, los recursos son muy limitados y hay cosas que tal vez ustedes puedan hacer para ayudar, pero no van a tener los recursos. Entonces siempre, por si acaso, tengan a la mano guantes estériles de una talla adecuada, que sean suyos para que no les queden grandes, porque a veces también son estorbos cuando son grandes, gasas estériles, vendas, vendajes para realizar sus
vendajes compresivos, suturas, nylon 3.0 es más común, una sutura más común, y los bicriles, que pueden ser para músculos, generalmente 0, para lesiones de las manitos 2.0, ¿ya? Con punta redonda, ¿ya? Que puede ir del 20 al 25 tamaño. El nylon es la punta cortante para suturar piel, ¿ya? Que también va de 20 a 25. Recuerden, puntos en el rostro se quedan en espacio de 7 días. Puntos en extremidades tienen que quedarse por 15 días para lograr una buena cicatrización, sobre todo en zonas de carga o de flexura. Siempre hay que tener también la lidocaína, ¿ya? Hay que verificar que sea sin epinefrina. Y jeringas de todos los tamaños, 5, 10, 20, 15, 5, 10, 20, perdón. Medicamentos para el dolor. En el caso mío, yo tuve que llevar medicamentos para el dolor ya severo, porque el ibuprofeno y el naproxeno no le hacían nada a mis pacientes con artrosis generalmente. Entonces me surtía o me estoqueaba de meloxicam, de los visitadores médicos, ketorolaco y otras moléculas que pueden ayudar a aliviar el dolor de los pacientes, ¿no? Recuerden mucho que antes de lavar una herida, para hacerlo bien y sin sufrimiento del paciente, hay que realizar la infiltración anestésica, ¿ya? Generalmente es perilesional, y en algunos casos, en las manos, por ejemplo, podemos hacer un bloqueo de la mano, un bloqueo nervioso. Como ya ustedes saben, en los digitales pueden realizarse bloqueos entre los espacios digitales y también entre la línea palmar, la más distal que hay, el pliegue palmar distal superficial, ¿ya? Entonces también ahí puede infiltrarse lidocaína. En los dedos puede ser de 2 a 2.5 mililitros por lado de dedo, ¿ya? Luego que una vez infiltrado podemos proceder al lavado prolijo, como les dije, con cloruro de chorro, con sustancias como iodopovidona, ¿ya? Luego una vez lo secamos bonito la zona y nos ponemos a reparar la piel dañada, ¿ya? Mediante suturas. Mientras estamos realizando eso, podemos ordenar al enfermero, al técnico, si es que estamos acompañados, de administrar los analgésicos y los antibióticos endovenosos. Y siempre va a haber la posibilidad de una referencia. Lo que les mencionaba, podemos hacer un bloqueo simple de manos, sabiendo anatómicamente dónde están los nervios, ¿no? No necesariamente en el bloqueo le tenemos que dar al nervio, simplemente la zona circundante la podemos infiltrar con lidocaína y esta se extravasa y llega al núcleo nervioso, ¿no? Entonces podemos evaluar la zona entre el palmar mayor, la zona de la muñeca, donde podemos infiltrar hasta 3 centímetros cúbicos de lidocaína. Otra referencia es la apófisis estiloides radial, la zona de la tabaquera anatómica, donde también entramos no solo a la arteria radial, sino al nervio, y podemos infiltrar en esa zona, o si no, la apófisis estiloides del cubital, ¿no? En la zona lateral, ahí también podemos destilar nuestra anestesia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta ya como urgencia traumatológica es la presencia de un inminente síndrome compartimental, ya conocido por ustedes y que es muy importante, que se instaura dentro de las pocas horas de realizado algún esfuerzo físico intenso, en algunos casos, un trauma vascular por corte, ya sea por bala, una fractura o quemaduras extensas. Esto produce un sangrado que va a aumentar la presión que hay dentro de los compartimentos musculares de ciertas regiones, como la pierna, el antebrazo, etc. Esta presión aumenta y sobrepasa la presión normal del compartimento, que en algunos casos es de 10 a 27 milímetros de mercurio, dependiendo de la zona, y produce una respuesta neurovascular que se va manifestando a través de las horas. Se pueden dividir los síntomas en dos grandes tipos, los preisquémicos y los posisquémicos. Antes de la isquemia tenemos que el paciente va a tener parestesia, sensación de hormigueo, entumecimiento, adormecimiento de la extremidad, y luego va a tener un dolor poco localizado en algunos casos que aumenta con el movimiento pasivo y no cede con los analgésicos comunes. Los síntomas post-isquémicos, cuando ya se va instaurando la isquemia, más o menos esto es a unas horas de producida el trauma, vamos a tener un aumento de la presión que se va a expresar con un cambio de la coloración de la piel, se va a poner esta más lustrosa, media brillosita.
Vamos a tener palidez distal, ¿no? Los dedos se van a tornar blancos, incluso cianóticos en algunos casos. Va a haber parálisis, ya que no hay movimiento porque ya empieza a comprimirse el paquete vasculonervioso, entonces va a haber tanto isquemia como lesión neurológica. Luego hay ausencia de pulsos, palpamos los pulsos y no está. Siempre cuando palpamos pulsos comparamos con el miembro que no está dañado. Y hay que tenerlo en cuenta. Traten de frotarse sus manos siempre también para no incomodar al paciente. Ya, frotarse las manos antes de palpar o examinar cualquier zona que haya tenido alguna lesión. Y bueno, aquí una imagen para tener en cuenta. Les explicaba que el síndrome compartimental y en diapositivas anteriores hemos visto que se da más frecuentemente en las contusiones o traumatismos de pierna. ¿Por qué? Porque la pierna tiene límites óseos moderados, ¿no? Tiene un espacio óseo ocupado por la tibia y otro por el peroné, y estos hacen que haya una pared rígida aquí, en el compartimento anterior sobre todo. Ya, entonces tenemos que ver que esta es la zona, y ante una contusión tibia tenemos que evaluar la posibilidad de un compartimental. Si tienen ya signos de esta lesión, lo que tenemos que hacer es evacuar lo más rápido posible a su paciente. Bueno, espero de que esta clase les haya servido de algo, algún tipo de orientación. Sé que no son especialistas o traumatólogos, pero siempre hay que tratar de hacer el menor daño posible y tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a nuestros pacientes. Mientras más conocimiento tengan, mientras más hayan leído, mientras más hayan aprendido de los residentes, de sus asistentes durante el internado, entonces más aptos van a estar para manejar situaciones de urgencia que se les presenten. Recuerden que el SEGRUM es una experiencia única que es importante, que nos hace médicos peruanos. En realidad para mí siempre fue importante, y la mayoría de mis compañeros de promoción que éramos amigos dijimos sí, nosotros queremos ser médicos peruanos de verdad, queremos hacer nuestro SEGRUM, servir a una comunidad. Tómenlo desde ese lado, tomen sus precauciones, cuídense mucho, siempre tengan en cuenta que nuestras vidas son valiosas. Siempre piensen también en los colegas que perdieron la vida sirviendo a una comunidad, ¿ya? Y cuídense mucho, no estén haciendo tampoco esfuerzos extremos, sobrehumanos, tampoco somos superhéroes, tenemos nuestras limitaciones, y lo más importante es tener la mejor actitud hacia la etapa que les está tocando vivir, que es ese. Entonces tengan mucha suerte. No duden en acudir siempre a los residentes, que compartieron información con ellos, sus asistentes, ¿no? Incluso sus profesores, para consultar, porque nosotros no salimos de la Facultad de Medicina sabiendo todo, ¿no? Somos humanos ante todo, y tienen que tener en cuenta esto al momento de tener a un paciente frente a frente, y ya con la responsabilidad y su sello, con su colegio médico activo y hábil, para ejercer lo que más nos gusta, ¿no? Que es la medicina. Gracias y muchos éxitos.